Muy buenas tardes, estimados alumnos de la sección C3 de nuestra Escuela de Formación Policial Mariano Santos Mateos. El día de hoy, 21 de septiembre del año en curso, vamos a proceder a desarrollar los temas correspondientes a nuestra cuarta semana de este cuarto periodo académico. Muy bien, entonces empezaremos esta semana, como le vuelvo a repetir, correspondiente al 21 de septiembre del año 2020, haciendo un pequeño repaso de la clase anterior, donde hemos hablado sobre el ciclo de producción de inteligencia. Faltaba en este tema desarrollar lo que muchos sistemas de inteligencia y órganos de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas y también en la Policía Nacional del Perú, hoy se considera una fase más en este ciclo de producción de la inteligencia, que viene a ser la retroalimentación del usuario. Entonces, para tal efecto, se tiene que tener en consideración que este es un elemento fundamental para que el ciclo esté permanentemente en producción. En esta retroalimentación se debe tener especial cuidado en que las necesidades puntuales de inteligencia, conocido por los elementos esenciales de inteligencia, y las otras necesidades de inteligencia, sean las que verdaderamente requieran las unidades operativas para poder cumplir eficiente y cabalmente su función. Esto es fundamental también en lo que respecta al liderazgo de los gobernantes, para que tengan claro el rol de la inteligencia para el ejercicio de la función pública, así como de demás funciones y competencias de cada actor involucrado. Muy bien, entonces procederemos en estos momentos a reproducir la imagen o este esquema, donde ustedes van a entender y comprender con mayor facilidad todo el conjunto de fases, como hemos mencionado, tienen que darse para que funcione este motor de 4 tiempos, como también lo hemos denominado, para la producción de inteligencia. Como pueden ustedes observar, el ciclo de la producción de inteligencia empieza y se origina por el cumplimiento de una misión que se nos ha sido encomendada, la misma que va a derivar en funciones que están a cargo de los usuarios, en este caso de la Policía Nacional del Perú. Entonces, para ello se tiene que determinar, como pueden observar ustedes en la vista o en el esquema, las necesidades de inteligencia, que vienen a ser los elementos esenciales de inteligencia, las que van a dar lugar a que se produzca la primera fase de este ciclo de producción de inteligencia. Y este primer ciclo, como ustedes observan, es la orientación del esfuerzo de búsqueda. En ella está resumida que se tiene que tener un especial cuidado en primero en identificar o determinar cuáles son esas necesidades de inteligencia que requerimos para poder cumplir con eficiencia nuestra misión. Entonces, para tal efecto, como se les ha explicado ya en una forma general, se debe de confeccionar las hojas de trabajo de búsqueda, se deben de orientar y disponer que se formulen las órdenes correspondientes de la búsqueda de informaciones, así como los pedidos de información. Muy bien, entonces comienza a funcionar nuestro ciclo, comienza a funcionar nuestro motor.
la siguiente parte que comprende la búsqueda ya propiamente dicha de la información, ¿no? Los elementos o los órganos, y el día de hoy, en esta segunda sesión, vamos a tratar sobre quiénes son aquellos que se encargan de la búsqueda de las informaciones, quiénes son los encargados de la búsqueda de las informaciones. En nuestra Policía Nacional y especialmente en los componentes del sistema de inteligencia policial, como parte de su labor o su función son los agentes de inteligencia, pero esto no quiere decir que también todos los órganos y todos los elementos o miembros de la Policía Nacional del Perú están en la obligación de proporcionar informaciones para que pueda cumplir eficientemente su misión y sus funciones la Policía Nacional del Perú. Muy bien, entonces estos agentes de inteligencia, los miembros de la Policía Nacional, van a recurrir a las fuentes, ¿no? Van a recurrir a las fuentes, van a recurrir a los órganos de inteligencia, ¿no? Una vez obtenido esta información, harán una evaluación primaria y procederán a distribuir aquellos estamentos o escalones superiores de las que dependen para poder proporcionar la información que han obtenido, ¿no? Entonces esto pues lógicamente tiene que tener, ¿no? Unas características propias, ¿no? Que es la previsión, anticiparse a los acontecimientos, una permanencia que debe de partir de la necesidad de disponer de inteligencia, ¿no? Como un método o un modo de un esfuerzo continuo en la búsqueda de las informaciones. Tiene que ser dinámica, con iniciativa y en una forma decidida en función de la forma con la rapidez de que se produzcan los acontecimientos, ¿no? También esta búsqueda de informaciones debe de ser guardando esta característica que es propia del secreto, ¿no? Es necesario que no se conozcan nuestros esfuerzos de búsqueda de información, especialmente la clasificada, para evitar de que se produzcan interferencias en la explotación de nuestras fuentes, Entonces, una vez que hemos explotado nuestras fuentes, lógicamente siguiendo los fundamentos básicos, que también ya lo vamos a desarrollar más adelante en la quinta, sexta, séptima y octava semana, vamos a hablar puntualmente de cómo se desarrolla en una forma mucho más detallada de todas estas fases. Hoy, vuelvo a reiterar, lo estamos haciendo con generalidades, con principios, con fundamentos que son necesarios que entiendan para que comprendan la importancia del ciclo de producción de inteligencia y no se pierdan o no caigan en el aburrimiento y no puedan ustedes entender la importancia, como vuelvo a repetir, que tiene el entender, el comprender y el sacar conclusiones de la importancia del ciclo de producción de inteligencia. Muy bien, entonces, la búsqueda tiene pues fundamentos, ¿no? Que viene a ser los lineamientos rectores para poder obtener información o las informaciones requeridas, ¿no? Debe de haber o debemos de procurar una máxima explotación de las fuentes disponibles que permita pues traducirse en una eficiente síntesis de información y que a su vez tenga una evaluación real. La explotación debe ser constante de las nuevas fuentes de acuerdo a las necesidades de inteligencia que nos plantean nuestros usuarios, es decir, aquellos organismos o aquellas divisiones, aquellas comisarías que tenemos que proporcionar esta información.
Lógicamente que el otro fundamento es que debe hacerse una evaluación primaria de todas las informaciones, así como de los órganos centrales de la búsqueda de información para estar en contacto con las fuentes y los demás órganos de búsqueda. Es necesario también que se conozca todos los procedimientos que se tienen que tener para efectuar o para dar vida a esta segunda fase del ciclo. Las informaciones que se han obtenido deben ir directamente al órgano central de búsqueda, ¿no? Del cual dependemos, a fin de que la producción de inteligencia sea oportuna y las informaciones jamás deben ser proporcionadas con retrasos. Muy bien, entonces ya más adelante, le vuelvo a repetir, vamos a hablar detenidamente de cada una de ellas. Una vez que hemos tenido todas estas informaciones, las vamos a traducir en una notita de información y vamos a pasarla a nuestro tercer ciclo de la producción de inteligencia, que es la del procesamiento, la producción ya de la inteligencia, ¿no? En ella se realiza pues un registro detallado, minucioso, cronológico de todas las informaciones que hemos recibido, con la finalidad de efectuar la evaluación correspondiente, ¿no? Teniendo en consideración de la fuente del cual ha sido adquirido, y lo que nos permitirá pues hacer un análisis real, un análisis actualizado y un análisis que responda a la lógica para poder producir la inteligencia que va a ser difundida y utilizada, ¿no?, por nuestros usuarios. Muy bien, entonces ya tienen ustedes ahí cómo funciona nuestro ciclo de producción de inteligencia. Este esquema, si lo tienen ustedes en la memoria, no van a tener ningún problema para absolver o resolver cualquier interrogante que se les plantee. En esta otra imagen está mucho más resumida, está más sintetizada y constituye una forma más pedagógica para que ustedes puedan entender el ciclo, que en los manuales lo van a encontrar, vuelvo a repetir, con 4 fases, pero también se considera la fase número 5, que también está en la doctrina, de la que se les va a alcanzar, en la que se considera, ¿no?, como la orientación del esfuerzo de la búsqueda como la primera fase, la segunda como la búsqueda de las informaciones, la tercera como la producción o procesamiento de la inteligencia, la cuarta la difusión y el uso de la inteligencia y finalmente la retroalimentación, ¿no?, del usuario. Es decir, puede tener otros elementos esenciales de inteligencia que requiere o a la vez otras necesidades de inteligencia. Muy bien, entonces con este pequeño esquema sintetizado, ustedes pueden entender claramente cómo funciona el ciclo. Muy bien, entonces esto se llama ciclo de producción de inteligencia. Muy bien, entonces procederemos ahora a desarrollar puntualmente en lo que concierne a lo programado, como las temáticas a explicar en esta cuarta semana de nuestra asignatura de inteligencia. Muy bien, hablaremos del agente de inteligencia, ¿no? ¿Quién es el agente de inteligencia? Posteriormente también vamos a hablar puntualmente del agente de inteligencia cuando desarrollemos todo lo concerniente al personal componente o conformante del sistema de inteligencia policial. Entonces en ella, ¿no?, vamos a puntualizar, como vuelvo a repetir, quiénes son aquellas personas
que se dedican a la búsqueda, a la producción, es decir, los que intervienen en el ciclo de la inteligencia. Hablaremos del analista de inteligencia y hablaremos también del agente de inteligencia. Entonces, para poder entender y que no se pierda en estas clases donde se está dando los conocimientos básicos y esenciales, hoy vamos a desarrollar todo lo concerniente al agente de inteligencia. Se dice, ¿no?, que el agente de inteligencia es aquella persona que ha sido formada en la escuela de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Es una persona que es instruida y entrenada técnicamente, el mismo que ocultando su identidad oficial, es decir, no tienen que saber por qué es un miembro de la Policía Nacional, que va a tener como función o misión principal el de obtener informaciones para el órgano de inteligencia del cual depende, También se conceptúa pues como agente de inteligencia aquella persona especialmente instruida y entrenada para ejecutar operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia. Pero esta actividad es bastante limitada o bastante controlada, ¿no? Porque precisamente la labor de un hombre de inteligencia es de que no se le conozca, y si hace y efectúa operaciones especiales de inteligencia corre el riesgo de que sea identificado, Muy bien, entonces volvemos a repetir: el agente de inteligencia es aquella persona que ha sido instruida y entrenada técnicamente en nuestra Escuela de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, dependiente de la DIRIN, ¿no? El mismo que, ocultando su identidad oficial, es decir, de ser un integrante de la Policía Nacional del Perú, obtiene informaciones para el órgano de inteligencia del cual depende. También se conceptúa como agente de inteligencia aquella persona especialmente instruida y entrenada para ejecutar operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia. Vuelvo a repetir, esta actividad, ¿no? Esta actividad está bastante limitada para no contradecir a lo que dice la doctrina, que el personal de inteligencia debe evitar en todo posible que los conozca, incluso su familia y sus familiares más cercanos. Entonces, un agente de inteligencia, tal como pueden observar ustedes en las imágenes, es aquella persona pues instruida, entrenada, capacitada, que permanentemente está recibiendo cursos o cursillos de actualización, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, va a tratar en todo momento de encubrir o cubrir o tratar de ocultar su identidad oficial, ¿no? Para ello, pues, vestirá ropa de civil, utilizará, como pueden ustedes observar en la imagen, la ropa o la vestimenta que le permita no ser identificado, ¿no? Muy bien, entonces ahora, una vez ya que hemos definido y ustedes han entendido qué cosa es un agente o quién es aquel que se denomina agente de inteligencia, vamos ahora a explicar cuáles son las cualidades que debe de tener un agente, ¿no? Lógicamente, tal como está en la explicación, además de estar imbuido de todos los conocimientos relativos a la inteligencia, desarrollados en todo el proceso formativo que lleva a su preparación, tiene también que desarrollar, tiene que cultivar, tiene que practicar las técnicas y procedimientos de operaciones
especiales, ¿no? Fundamentalmente en lo que respecta a las operaciones clandestinas. En su búsqueda y en la obtención de las informaciones, debe poseer cualidades naturales y también debe de adquirir estas cualidades que estén de acorde con el desempeño de su labor. Para ello, lógicamente que requiere una preparación armónica e integral tanto de los conocimientos que han sido impartidos, como en el caso de ustedes a través de la asignatura y posteriormente a través del curso básico de inteligencia para agentes de inteligencia. Y posteriormente ya seguirán los cursos avanzados, el curso de manejo de agentes, el curso de analistas, etcétera, etcétera. Entonces en ellas tienen que conjugar y armonizar tanto los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y actitudes, ¿no?, que han desarrollado ustedes a través de todo este proceso educativo. Muy bien, entonces ahora sí procederemos a explicar en qué consiste cada una de ellas. La primera, que es la fundamental y básica. Si ustedes no desarrollan, no cultivan y no le ponen una especial atención a esta cualidad esencial, no van a poder ser unos buenos agentes, ni siquiera medianamente, de inteligencia. La primera de ellos entonces es la observación. La observación, ¿qué consiste la observación? Es una capacidad, ¿no?, física mental o mental física para examinar atentamente a las personas, los hechos, fenómenos o cosas que se producen en una forma general, y debe ser capaz de percibir aquellos detalles que para muchas personas pasan inadvertidos, pero que a ellos les va a facilitar la ejecución de sus operaciones de inteligencia y contrainteligencia, principalmente las que se relacionan con la búsqueda de informaciones. Muy bien, entonces queda claro que la observación es una capacidad mental y física que se desarrolla y se capta especialmente a través de la vista, ¿no?, que nos permite distinguirnos del común de las personas para poder identificar, para poder determinar y para poder percibir aquellos detalles que para muchas personas pasan desapercibidos. Entonces, esta es una de las cualidades, considero yo, mucho más importantes que las demás cualidades. La segunda, ¿no?, que va casi de la mano o en el mismo nivel de importancia que la observación, viene a ser la memoria, la capacidad de retener y recordar a las personas por su aspecto físico, además por sus nombres, también para recordar los hechos, fenómenos o cosas que hemos observado en una forma general y en las que hemos pretendido darle un aspecto puntual, ¿no? Estos hechos deben de ser retenidos, ya que no siempre es posible el registro, ¿no?, a través de otros medios del que no disponemos en ese momento, ¿no?, tales como una cámara fotográfica, ¿no?, una cámara de videograbación. Entonces debemos de recurrir a la capacidad de nuestra memoria para poder retener y recordar, vuelvo a repetir, a las personas, a los nombres, a los hechos, fenómenos o cosas que hemos observado en general y aquellas en la cual
hemos puntualizado nuestra capacidad de observación. Muy bien, entonces, tal como está enumerado, por su importancia podemos considerar la segunda más importante. La tercera, que no tampoco deja de ser importante, es muy importante, la serenidad, ¿no? Que es una aptitud que se desarrolla a través pues, de un proceso de práctica, de aprendizaje práctica, ¿no? Que consiste en controlar las alteraciones que se producen en nuestro ánimo a fin de poder mitigar todas aquellas turbaciones físicas y mentales que se pueden resumir en una frase muy conocida para nosotros, ¿no? El agente inteligencia tiene que tener sangre fría, como también se le exige a un policía. No se olviden ustedes, no se olviden jamás de esa frasecita. Un agente de inteligencia debe tener sangre fría, sangre fría. O también otra frase es corazón caliente, pero mente fría, mente fría. Entonces, en el desarrollo pues de todas las operaciones especiales de inteligencia y también en la búsqueda de inteligencia, se van a presentar a menudo muchas condiciones o circunstancias inesperadas de peligro, en la que puede estar en juego incluso nuestra propia integridad física o mental o la vida propiamente dicho. Es por ello que los agentes de inteligencia es necesario que posean un alto grado de seguridad para afrontar con éxito las situaciones más difíciles o adversas que se puedan presentar. Entonces, para obtener serenidad, lógicamente que un hombre tiene que estar preparado física y mentalmente. Y la única forma de conseguir esta tranquilidad física y mentalmente es capacitándose, recordando todos los conocimientos y procedimientos y a la vez preparándose y adiestrándose físicamente para estar convencidos de que si se presenta algún inconveniente no va a peligrar nuestra misión o función que estamos realizando y menos nuestra integridad física. Muy bien, entonces ya tenemos la observación, la memoria, la serenidad. Ahora vamos a hablar sobre la objetividad. Objetividad. También es una capacidad que se desarrolla a través del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? De poder eliminar los prejuicios y los subjetivismos en la descripción de los hechos o fenómenos en general que observamos. El agente de inteligencia debe de ser realista y hacer abstracciones de elucubraciones o pensamientos o suposiciones sobre hechos o fenómenos que tiene a la vista. Muy bien, entonces ya tenemos observación, memoria, serenidad, objetividad. Pasamos a la quinta, que es la veracidad. También es una capacidad que se adquiere a través de todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para expresar la verdad de los hechos y o fenómenos. Un agente de inteligencia no puede mentir sobre lo que ha observado, en la cual ha participado, ¿no? El agente debe tener plena conciencia de que debe de decir la verdad, ya que cualquier distorsión de los hechos causará efectos dañinos en la producción de inteligencia. Ustedes han sido testigos a través de las redes, a través de todos los medios, como el capitán jefe de un operativo para la intervención de unas personas que habían desacatado las órdenes de
sanitarias se atreve a mentir y a distorsionar la realidad sobre los hechos en la cual él participó directamente, dando lugar a que la imagen del instituto se vea totalmente deteriorada y especialmente la honorabilidad, la honestidad y la decencia que debe de tener un oficial para poder relatar los hechos que han sucedido tal como han pasado. El no hacerlo, aparte de ser una infracción administrativa, también constituye un delito que está penado en el Código de Justicia Militar. Muy bien, entonces no se olviden, nunca hay que ser veraces. La paciencia, esta también es una de las cualidades tan importantes, casi como la serenidad, ¿no? Casi como la serenidad. Lógicamente dejamos que la observación y la memoria son las más importantes. Luego la serenidad, la objetividad y la paciencia debería estar incluso en el lugar de la serenidad, ¿no? Porque la paciencia es muy importante, ¿no? Esta capacidad o esta habilidad que se desarrolla a través de los años y la experiencia, especialmente en la búsqueda y en la ejecución de operaciones especiales, consiste en la espera y en el sosiego, en la calma que se debe de tener para culminar trabajos iniciados o alcanzar sus objetivos. Es importante que la agente de inteligencia desarrolle en sus diversas actividades de inteligencia, ¿no? Deberá confrontar situaciones en que muchas veces pierda el ánimo o el entusiasmo, pero él debe de ser capaz de esperar horas, días y meses para poder obtener especialmente aquellas informaciones de fuente secreta o las clandestinas, ¿no? Por eso que hay que tener, dicen, la paciencia de una boa, ¿no? La paciencia de un ofidio de gran tamaño, ¿no? Que se colocan alrededor de un pozo de agua o una cocha, como le llaman acá, y espera pacientemente a que se acerquen sus víctimas para poder atraparlos. Tan igual debe tener el agente de inteligencia esta paciencia para poder cumplir con el objetivo trazado. Muy bien, luego de ello tenemos el valor, que viene pues a ser un sentimiento de ánimo que mueve y que le va a permitir acometer resueltamente o realizar grandes acciones y enfrentar peligros, ¿no? El agente de inteligencia normalmente desarrolla sus actividades en situaciones de peligro, ¿no? Por lo que esta cualidad es fundamental para poder enfrentarse al enemigo adversario que está muchas veces dispuesto a todo. Esto se va a obtener lógicamente, tal igual que la serenidad, luego de haber sido entrenado, capacitado y preparado permanentemente. La perseverancia, la iniciativa. Vamos a hablar sobre la iniciativa. La iniciativa es la facultad, pues, para tomar decisiones o actuar espontáneamente, ¿no? Ojo, la iniciativa no puede ir más allá de aquellas órdenes que han sido impartidas o que están escritas por los superiores. Estas iniciativas normalmente se hacen en lugares donde no puedes hacer las consultas del caso con un superior y tienes tú que tomar la decisión de poderlas alcanzar, ¿no? Luego tenemos la perseverancia. Es aquella persistencia en mantener constantemente en la persecución de lo que has comenzado y que no quede en ese viejo adagio o en ese viejo pensamiento que dice
que lo empezado es medio acabado, pero todavía no está terminado. Entonces, se debe de enfrentar a todas las dificultades y a todos los obstáculos para poder obtener el objetivo que se ha trazado. Otra de sus cualidades es la discreción, ¿no? Es la habilidad, pues, y la práctica que uno alcanza a través de todos los años de experiencia, ¿no? Para hablar u obrar con sensatez. Entonces el hombre de inteligencia, salvo en aquellas acciones o actividades de operaciones encubiertas, donde está representando, dando vida a un rol o a una historia ficticia que se le ha dado, el hombre de inteligencia debe procurar hablar poco y obrar con sensatez, con tacto y prudencia. El agente debe ser muy discreto para evitar de que pueda cometer infidencias. Entonces, a veces también el exceso de la iniciativa, el exceso del amor propio, el exceso de la perseverancia puede dar lugar a que se cometa infidencia. La 11, ¿no? La formación profesional. Bueno, ahí está mal escrito, es la formación profesional, ¿no? Es un proceso educativo a través del cual el agente de inteligencia adquiere pues todos los conocimientos en lo que respecta al ejercicio de la profesión, especialmente el de ser un agente de inteligencia. Y debe estar permanente capacitándose y entrenando físicamente. Y una capacitación en inteligencia, pues es el proceso del agente de inteligencia que adquiere, ¿no? Especialmente en nuestra escuela de inteligencia de la DIRIN, donde lógicamente hay todos los cursos para las distintas actividades que se dan en el ciclo de la producción de inteligencia. Luego tenemos la 13, la actuación escénica, ¿no? Entonces esta aptitud o esta habilidad que se logra pues a través de la práctica constante o la experiencia, que consiste en representar roles para cualquier suceso, para cualquier evento, o de acuerdo pues, ¿no? a las circunstancias o el momento que se desata dentro de, o se produce dentro de un acontecimiento, un evento donde nosotros estamos desarrollando nuestra tarea de búsqueda de información. Entonces el agente de inteligencia tiene que tener la capacidad y la cualidad, ¿no? Para poder salir airoso y que no descubran realmente cuál es tu propósito, ¿no? De estar en ese lugar. También debe de disponer pues de conocimientos de psicología práctica, ¿no? La psicología práctica es esencial y fundamental en todo agente de inteligencia para poder ser capaz de determinar los rasgos y manifestaciones, ¿no? Que tipifican pues la personalidad de los individuos con el cual está teniendo contacto a fin de orientar la mejor forma, ¿no? de obtener o desarrollar, de obtener la información y de desarrollar sus tareas de inteligencia. Y finalmente tenemos la última cualidad, que es de la experiencia. Lógicamente que esto se va a desarrollar, ¿no? A través de los años, que consiste pues en acumular un conjunto de conocimientos y habilidades, ¿no? Y habilidades para resolver o para ejecutar las distintas tareas que se nos encomienda en nuestra actividad de inteligencia, especialmente ustedes o el personal de suboficiales que son formados esencialmente para realizar como agentes de inteligencia o de operaciones especiales de inteligencia. Muy bien, entonces hasta este punto hemos hablado sobre las cualidades. Ahora hablaremos sobre el sistema de inteligencia nacional. Tomen nota.
Bien, entonces, el sistema de inteligencia nacional, ¿no? El sistema de inteligencia nacional está normado y determinado pues por el decreto legislativo número 1141 del 10 de diciembre del año 2000 del año 2012. Está reglamentado a través del reglamento dado con decreto supremo número 1141, perdón, 016-2014 de la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es el sistema de inteligencia nacional? Así se le denomina, ¿no? Sistema Nacional de Inteligencia, ¿no? Sistema Nacional de Inteligencia. En siglas se le conoce como el SINA. Muy bien, entonces el Sistema de Inteligencia Nacional es el conjunto, ¿no?, de principios, de normas, de procedimientos, de técnicas, de instrumentos, de organismos y todos los órganos del Estado funcionalmente vinculados, relacionados, interrelacionados, que bajo la dirección y coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyas siglas es DINI, que actúa y es el ente rector, provee inteligencia estratégica, inteligencia militar e inteligencia policial y realiza actividades de contrainteligencia en las áreas de su responsabilidad. Muy bien. Entonces, todos los componentes de este sistema de inteligencia nacional tienen ustedes que memorizarse las siglas más conocidas como SINA, intercambian información vía el canal de inteligencia, El sistema de inteligencia nacional forma parte del sistema de defensa nacional y mantiene relaciones técnicas de coordinación con las instancias responsables de la gestión del sistema de defensa nacional dentro del Ministerio de Defensa. Muy bien, entonces, el sistema de inteligencia nacional tiene objetivos. Vamos a detallar cuáles son esos objetivos. Creo que son 4 objetivos esenciales y primordiales. Su primer objetivo es producir el conocimiento útil para el proceso de la toma de decisiones en materia de seguridad nacional. El segundo objetivo es proteger las capacidades nacionales frente a acciones de inteligencia u otras encubiertas provenientes de actores que representan amenazas a la seguridad nacional. El tercer objetivo es realizar actividades destinadas a alcanzar la seguridad digital en materia de seguridad nacional. Muy bien, entonces acá van a encontrar ustedes, para que puedan entender, un esquema y una síntesis de lo que es el SINA. Entonces, el Sistema de Inteligencia Nacional se encarga de proporcionar inteligencia estratégica, en primer lugar, al presidente de la República y a todos los órganos que conforman el sistema de defensa nacional, ¿correcto? El SINA se rige por su ley y los reglamentos respectivos. El director de la DINI es la autoridad encargada de dirigir el sistema de inteligencia nacional, ¿no?, de defensa nacional. Entonces, todos ellos, ¿no?, están relacionados con la defensa nacional y la seguridad nacional, ¿no? Entonces, todo permite ejecutar
los distintos planes de operaciones, tanto estratégicas como operacionales, que nos van a garantizar la defensa nacional y la seguridad nacional. ¿Cuál es la conformación del Sistema de Inteligencia Nacional o SINA? ¿Cuál es la conformación? Está conformado, ¿no?, por el Consejo de Inteligencia Nacional, ¿no?, hoy denominada COIN. Hasta hace 8 o 9 años atrás se le llamaba el CNI, En el manual todavía ustedes lo van a encontrar como CNI, ¿no? Luego tenemos la Dirección Nacional de Inteligencia, antes se llamaba la DINIE, ¿no? Ahora se llama la DINI. También tenemos los órganos de inteligencia del sector de relaciones exteriores, los órganos de inteligencia del sector defensa y los órganos del sector o de inteligencia del sector interior, ¿no? Del sector interior. Muy bien, entonces, esa es una forma muy puntual. No hemos querido detallar para evitar mayores confusiones en lo que respecta al desarrollo de las funciones y misiones de cada una de ellas, porque no es necesario que ustedes la conozcan a plenitud, salvo que quieran conocerlo, y lo van a conseguir ustedes en la Ley 1141 y sus modificatorias finales que han tenido, especialmente en lo que respecta a introducir temas como la cibernética, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la estructura del sistema de inteligencia policial para poder explicar en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como pueden ustedes observar, el sistema de inteligencia policial tiene como su órgano ejecutivo directamente dependiente de él la Dirección de Inteligencia de la PNP, tiene sus oficinas de inteligencia de las direcciones especializadas, tiene las oficinas de inteligencia de las direcciones territoriales de la PNP y tiene pues agregadurías acreditadas en las embajadas de Perú, de las embajadas de Perú en el extranjero. Como órganos ejecutivos de línea, tiene las oficinas de inteligencia de las regiones policiales, tiene las oficinas de inteligencia de las jefaturas provinciales y tiene oficinas de inteligencia de las jefaturas distritales. Aquí en el Cusco tenemos la oficina de inteligencia de la región de la séptima región policial, más conocido como la ORI, Entonces el local del CIPOL, ¿no?, se ha considerado a la DIRIN, que es el órgano rector de este sistema de inteligencia policial, ¿no? Eso queda en la avenida Paseo de la República, en la cuadra 36, San Isidro, Lima. Y aquí en el Cusco, ya cuando ustedes desarrollen cada uno de sus trabajos, van a tener la necesidad de conocerla, porque son esos lugares donde van a obtener la información para hacer sus trabajos aplicativos grupales. Muy bien, entonces ahora hablaremos puntualmente en qué consiste el sistema de inteligencia policial. Para ello vamos a desarrollar las generalidades, que son las pautas generales en lo que respecta al sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, conocido también como CIPOL. Es el conjunto de órganos de inteligencia interrelacionados funcionalmente, que actúan integradamente en ámbitos definidos, es decir, en cada una de las regiones policiales, con la finalidad de orientar el esfuerzo de búsqueda y la obtención o la búsqueda de informaciones para producir inteligencia operativa y que éstas puedan ser útiles
para la toma de decisiones oportunas por parte del comando institucional en la conducción o ejecución de las distintas operaciones policiales que tenemos que afrontar permanentemente. Y lógicamente, al enfrentarlas y al superarlas exitosamente, va a permitir el cumplimiento a cabalidad de nuestra finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú. Entonces ahora hablaremos sobre una concepción operativa del CIPOL. ¿Qué cosa es el CIPOL? Vamos a hacer una concepción, una definición operativa. Entonces, ¿qué cosa es el CIPOL? Es el conjunto o son los órganos integrantes de este sistema policial, cada uno en su respectivo nivel, los que son responsables de orientar el esfuerzo de búsqueda en base al plan general de búsqueda y a las otras necesidades de inteligencia y contrainteligencia que van a requerir todos aquellos órganos que dependen de nosotros o que acuden a nosotros, ¿no? También se les ha denominado como nuestros usuarios. Estos requerimientos se dan en los distintos aspectos del quehacer nacional. Estos son el político, el sociológico, en lo que respecta al aspecto del terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia común, organizada y todo aquello que tenga que ver con la seguridad nacional e institucional y otros que se producen como producto mismo de la coyuntura, ¿no? En este caso, que venimos siendo asolados ya por más de 6 meses con la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, todas las dependencias policiales e integrantes de la Policía Nacional del Perú, esto también ya les mencioné anteriormente, les dije que en la obtención y búsqueda de la información o de informaciones, no solamente es una responsabilidad única y exclusiva de los agentes de inteligencia, también son responsables de participar en esta búsqueda, obtención y difusión de información relacionada a los aspectos indicados, todas las dependencias policiales y todos los integrantes de la Policía Nacional del Perú. No se olviden nunca de esto, porque puede venir en un primer parcial o en el segundo parcial o como parte de la prueba oral, quiénes son los responsables de la búsqueda, de la obtención y de la difusión de las informaciones relacionados a todos los aspectos del quehacer nacional. Entonces, no solamente son los agentes de inteligencia, sino también todos los integrantes y componentes de la Policía Nacional, así como sus dependencias. Muy bien, quedando claro esta concepción operativa, vamos a detallar cuál es la estructura del sistema de inteligencia policial. El primero que tenemos es el Consejo de Inteligencia, más conocido como COIPOL. Luego tenemos la Dirección de Inteligencia PNP, que es la DIRIN PNP. Las oficinas de inteligencia de las direcciones especializadas se llaman OFINDES. ¿Cuáles son las direcciones especializadas? Tenemos pues la dirección de... ¿Cuáles son las direcciones especializadas que tenemos? Especializada, como su nombre mismo lo dice, por ejemplo, de investigación criminal, ¿no? Contra el terrorismo, de tráfico ilícito de drogas, etc. En esas direcciones especializadas se llaman oficinas de inteligencia. Las oficinas de inteligencia de las direcciones territoriales de la policía se llaman las OFINTERPOL.
Luego tenemos las oficinas de las regiones policiales, ONFI, REPOL, las oficinas de inteligencia provinciales, OFIM, PROPOL, las oficinas de inteligencia de las jefaturas distritales, OFIN, DIPOL, y tenemos también las agregadurías policiales acreditadas a las embajadas en el extranjero, que se llaman o su denominación, sus siglas son AGREPOL. Muy bien, entonces ahora vamos a detallar algunas funciones de los órganos del CIPOL, ¿no? Los órganos del CIPOL. Entonces vamos a mencionar algunas funciones de los órganos del CIPOL. Vamos a mencionar, cuando ustedes recurren a su manual de inteligencia, en ella van a encontrar ustedes las funciones de los órganos del CIPOL, que son 10, ¿no? Entonces, la primera de ellas es la de identificar, evaluar y priorizar los elementos esenciales de inteligencia. No se olviden jamás eso. Los elementos esenciales de inteligencia, como el inicio o la letra inicial de cada una de las palabras, es los EEIs, y las otras necesidades de inteligencia son los ONIs, ¿no? O ONI. Su segunda función consiste pues en orientar el esfuerzo de búsqueda de información de tal forma que permita alcanzar al mayor detalle sobre posibles detalles, con mayor detalle, ¿no? De que permitan alcanzar un mayor detalle. Entonces vuelvo a repetir, es orientar el esfuerzo de búsqueda de información de tal forma que nos permita alcanzar el mayor detalle posible, ¿no? Priorizándose fundamentalmente, o se debe de buscar las informaciones de fuente secreta, porque recurrir a la fuente abierta es un peligro constante, porque la información puede ser distorsionada o falseada. Debe de obtenerse permanentemente información objetiva, veraz y oportuna, que facilite pues la producción de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Otra de sus funciones del CIPOL es el de difundir oportunamente la información y la inteligencia que se ha producido, para cuyo efecto se debe utilizar el canal de inteligencia, ¿no? Todos estos órganos que conforman el sistema, ¿no? El sistema son pues los siguientes, ¿no? Tenemos a la DIRIN-PNP, tenemos a la DIGIMIN, ¿no? En Lima tenemos pues a los órganos del Comité de Inteligencia del Campo Militar, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos en provincias tenemos también a los canales de las Fuerzas Armadas, ellas también tienen sus oficinas de inteligencia, también al de las direcciones territoriales, a de las regiones PNP, lógicamente mediante pues esta difusión de información, tratando de que tengan la seguridad del caso y llegue a la persona que nos ha requerido, o a la persona que va a hacer uso de esta inteligencia, ¿no? También es su función pues canalizar oportunamente todas las informaciones obtenidas, ¿no? Todas las informaciones obtenidas, sin perjuicio de hacerlo conocer tanto a sus comandos como a los otros sistemas y a las otras oficinas de inteligencia que funcionan en nuestro país. También su función planear, organizar, dirigir y ejecutar y coordinar todas las otras acciones de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? En sus respectivas jurisdicciones. También es su función el de evaluar periódicamente estas acciones de inteligencia y medidas de inteligencia para poder efectuar las correcciones que sean necesarias para su mejor funcionamiento. También debe de mantener permanentemente actualizada
la apreciación de inteligencia y contrainteligencia en todo lo que respecta al ámbito de su responsabilidad. También es una función importante de todos los órganos componentes del CIPOL el de comunicar por los medios más rápidos a la Oficina de Coordinación de la DIRIN-PNP todas las novedades que se han registrado en el área de su responsabilidad, sin perjuicio de ratificarlo a través de los documentos correspondientes que serán transmitidos por los canales de inteligencia. Y finalmente, pues deben de atender oportuna y perentoriamente, es decir, en el día, en la hora, los requerimientos planteados por todas o por la Oficina de Coordinación de la DIRIN-PNP. De esta manera hemos explicado de una manera concisa y precisa todos aquellos conceptos y definiciones que ustedes tienen la obligación de conocerla, sin perjuicio de que lean ustedes y desarrollen todas aquellas que están consignadas en el sílabus que se le va a alcanzar y en el manual de inteligencia que también a sus jefes de grupo que tienen que enviarme sus correos, sus jefes de grupo que les voy a detallar en las láminas posteriores para hacerles llegar la copia del manual y que ustedes puedan ir ya conociendo a mayor profundidad todos los temas que estamos tratando. Muy bien, entonces tomen nota, este es el trabajo aplicativo grupal, ¿no? Tanto de la conformación de sus grupos y los temas que se les asignó a cada uno. El grupo número 1, el jefe de grupo, es el alumno Sicos. Sus integrantes son el alumno Calla, Champi, Guamaní, Melo, Pérez, Rivero, Tito y Tunque. El tema ya se le ha entregado a su jefe de grupo, que es el alumno Sicos, en su correo. Entonces debe de revisarlo, ya que no me ha dado la conformidad de la recepción de su tema. El grupo número 2, tomen nota y los jefes de grupo tienen la obligación de comunicarse conmigo a través del WhatsApp y a través de la línea telefónica y del correo electrónico para que me den cuenta también de la recepción de sus trabajos. El segundo grupo está integrado por el alumno Abreya, Alfaro, Anca, Quise, Caguana, Camala, Camino, Casa y Cala. Su tema es la obtención de informaciones y actividades de investigación e inteligencia que desarrollan los medios de comunicación social escrita y televisada. El grupo número 3, el jefe de grupo va a ser el alumno Chacacanta. Sus integrantes son Checa, Chura, Condori, Coragua, Fernández Quispe, Guillén y Gutiérrez. Su tema a desarrollar va a ser las actividades técnicas en el uso de equipos tecnológicos por agentes de la PNP y otras instituciones en el marco del Código Procesal Penal en acciones encubiertas, todo junto, encubiertas o clandestinas o secretas, no como está en la vista, no como está en la presentación, encubiertas, todo juntas, que quiere decir clandestinas o secretas. El grupo número 4, el jefe de grupo es el alumno Guzmán. Él es el responsable de la coordinación, la repartición de tareas y la presentación de su trabajo. Sus integrantes son Hualpa, Guamaní, Huanca, Jurado, Llerena, Loaiza, Machaca y Mamani. Su tema es las principales agencias, oficinas y sistemas de inteligencia del mundo, comparativamente con el sistema de inteligencia nacional y en especial o en particular el CIPOL-PNP. El grupo número 5, su jefe de grupo es el alumno Mamani Coicosi. Sus integrantes son Mamani, Maquera, Mendoza, el Mendoza Quispe, Mosqueira, Pereira y Faxi.
Su tema es la contrainteligencia en los órganos de inteligencia. Pueden ustedes tomar como referencia la CIA o el FBI, o los dos si quieren, u otras que crean por conveniente, ¿no? La PNP y el manejo de informantes y confidentes. Y el grupo número 6, su jefe de grupo, es el alumno Portilla. Los integrantes son Puca Puca, Kiko, Quispe, los tres Quispes, Tito, Valderrama, Vázquez, ¿no? Y su tema es las operaciones psicológicas y el uso de psicosociales por los agentes de inteligencia y por los gobiernos, en especial del Perú. A ver, parece que en el grupo número 5 está faltando un alumno. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, están completos. Son 9 integrantes por grupo. Los jefes de grupo a través del WhatsApp deben de reportarse el día martes, dándome la conformidad de la recepción de sus trabajos, dándome la conformidad de la recepción de su trabajo. No se olviden que estos trabajos deben ser presentados a más tardar la 15ª semana de clases, de tal forma que en la 16ª ya se les tome el examen final y ya deben estar calificados estos trabajos. Los que no presentan, ya sabes que su nota es 0, 0. El sistema se va a encargar de calificarlos. Muy bien, de esta forma hemos terminado con el desarrollo de nuestra 4ª semana correspondiente al 21 de septiembre del 2020. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Gracias.